claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Y ensancha el alma. 22:04 de la noche. Estamos en la AM530, la gloriosa radio de las madres. Quisiera que mi voz fuera tan fuerte. El programa se llama Y si sale bien. Somos la orquesta del Titanic, ¿eh? Hasta donde nos dejen tocar, seguimos. El amor de mi garganta. Nueva edición de este programa del Grito del Sur en la radio de las madres. Hoy es un programón, no te despegues, sabes que te digo la verdad. Los brazos de la mentira. En la mesa me acompaña la querida compañera Belén del Huerto. Buenas noches. Buenas noches. Todos como hermanos. Señor Gabriel Reches, bienvenido como cada miércoles. Bienvenido, bueno, muchas gracias. ¿Cómo están las empanadas hoy? ¿Bien? ¿Caras o baratas? Acá no hablamos de empanadas y si van a mandar empanadas que sean de las caras. A cargo de la puesta en el aire, Vicky Nardone, a cargo de la producción, Sebastián Furlong. Que un importante abogado. Carlos Mare es quien nos pone en el aire y Pablo Casasola quien nos pone en AM530 Somos Radio. Así estamos en YouTube. Le vamos a dar de hecho hasta las 24 horas porque esto es el programa del Grito del Sur en la radio de las madres. Quédate ahí que empezamos con un programón. Y si sale bien, actualidad, arte y alguna que otra reflexión. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Y si sale bien, el programa del Grito del Sur en la radio de las madres. En general arrancamos el programa peloteando sobre los temas del día, otra vez el tema que nos atañe de la represión a nuestros jubilados que estuvieron en la calle, pero hoy vamos a hacer, vamos a tomarnos una atribución, porque hoy para nosotros es un día muy especial. Tenemos dos invitados de lujo, te diría que dos invitados que tienen muchísimo menos micrófono de lo que tendrían que tener en la escena mediática argentina, sin lugar a dudas, y son dos invitados que vienen acá por una cuestión en particular. Hoy vamos a hablar de lo que está sucediendo en Palestina, y a diferencia de lo que hacen la mayoría de los medios que traen la visión de la OTAN, de Estados Unidos, de Occidente, de Israel, acá vamos a traer la visión de los que la pelean, la visión de los que le ponen el cuerpo todos los días, que es la mirada del pueblo palestino. Para eso, el día de hoy le quiero dar la bienvenida al piso, y la verdad es un orgullo para la radio de las madres que esté acá, al compañero Riyad Al-Halabi, que es embajador palestino en Argentina. Hola Riyad, bienvenido, gracias por estar acá. Muchísimas gracias, es un honor para mí estar con ustedes y de verdad en este tiempo oscuro en la vida de los palestinos y palestinas, su recibimiento y darme la oportunidad de hablar, de visibilizar de qué está pasando en Palestina es un honor y nos da una luz de esperanza que muchos de los pueblos libres, entre ellos el pueblo argentino solidario, que está dando esta oportunidad para hablar del dolor de mi pueblo. ¿Dónde iba a ser sino en la radio de las madres? Acá estamos con Riyad y también estamos con una de las voces que en política tiene valentía. Digo, en un momento en donde la gente pide un poquito de osadía, tenemos la voz de una diputada de Unión por la Patria, que no solo diputada, sino que es quien preside el grupo parlamentario de amistad con Palestina y es una de las pocas voces, y digo pocas con dolor porque quiero que cada vez sean más, aunque cada vez empiezan a ser más, que se alzan contra el genocidio. Lorena Pocoic, buenas noches, bienvenida a la Radio de las Madres.
Buenas noches, muchísimas gracias por este espacio y por esta oportunidad que tanto necesitamos para romper un relato de Occidente que bloquea toda realidad y toda verdad de lo que está sufriendo hoy el pueblo palestino por potencias que atentan contra su capacidad de libre determinación, de soberanía, del derecho a construir en paz su tierra, su nación y a poder desarrollarse. Quería arrancar, empezamos a hablar afuera del aire con el embajador, ¿no? Que digo, para mí, antes que nada, es un honor hablar con el representante de un país en Argentina, y sobre todo de un país como Palestina. Estábamos hablando afuera del aire y le preguntaba de dónde era, ¿no? Si de qué ciudad provenía, si su familia era de Gaza, y me empezaba a contar la historia de su familia, de su esposa, y dije, espera. No me la contés ahora, porque a veces cuando uno la cuenta fuera del aire, las cuenta con una magia impresionante y después las segundas partes nunca son tan buenas. Así que ahora nos damos el gusto de escuchar la historia de tu origen, la historia de tu familia. Bueno, mi familia mis abuelos fueron desplazados por fuerza después de la Nakba, la catástrofe del pueblo palestino en 1948. Y yo nací como refugiado en el Líbano, pero nosotros, mis bisabuelos, son de Jaffa, que es cerca de Tel Aviv hoy en día. Entonces nací en el 1975 en el Líbano, de padre palestino, madre libanesa, y por casualidad yo nací en un campo de refugiado bien conocido en el mundo, que es Shatila. Shatila fue un campo de refugiado donde pasó la masacre de Sabra y Shatila. 1982. 1982, exactamente. Yo tenía en aquel tiempo 7 años. Entonces, por eso yo me considero un sobreviviente de esta masacre. Entonces, toda mi vida, yo nací en el Líbano, pero como mi padre también era en la carrera diplomática, yo fui a muchos países con él. Pero también la vida me dio la oportunidad de visitar Palestina en el 1998, la primera vez. Y me quedé 3 años nada más y en Gaza. Y casé con una palestina refugiada en Gaza, porque en Gaza el 70% de la población son refugiados, que fueron expulsados en el 1948 y después en el 1967, en la guerra que lo llaman la guerra de los 6 días, pero nosotros lo llamamos Naksa. Naksa, que es Nakba y Naksa. Naksa es un poco menos que la Nakba. Y por eso yo entonces me casé allá, viví 3 años. Entonces, y con mi familia, igual con mis hermanos. Y salí en el 2002. Pero toda la familia de mi esposa, viviendo en Gaza, no puedo decir que están bien, porque nadie está bien en la franja de Gaza. Ustedes saben que desde más de 1 año y 8 meses, Gaza está sufriendo un genocidio, un crimen de lesa humanidad, un crimen de guerra, un castigo colectivo que costó la vida de más de 54,000 palestinas y palestinos, entre de ellos más de 18,000 niñas y niños y 12,000 mujeres, más de 120,000 heridos. Y también una cifra importante para los periodistas,
más de 221 periodistas. Este nunca ha pasado en cualquier otra guerra. Ni en la Segunda Guerra Mundial, ni en los Balcanes, ni en el conflicto más sangriento Ruanda en el 94, en ningún momento hubo, digo, es un dato menor, ¿no? Está hablando de decenas de miles de niños, pero te grafica la impunidad con la que se mueve el Estado de Israel. Digo, me pregunto y se las hago a los dos. Creo que la situación de Palestina es la evidencia del colapso de un sistema mundo, ¿no? Del sistema que nace después de la Segunda Guerra Mundial, de la ONU y el Consejo de Seguridad como intentos de actores equilibristas en un mundo en conflicto, ¿no? Y la impunidad, la trama de impunidad con la que se mueve el Estado de Israel, y esta es una opinión personal, ¿no? Quiero escuchar qué piensan ustedes, es la evidencia de que vamos hacia otro mundo. O sea, de que esta gobernanza internacional no puede seguir así, porque hoy en día el genocidio está legitimado y Israel hace básicamente lo que quiere en Gaza. Eso es cierto, ese es el doble trasero de la comunidad internacional, y ese muestra que los derechos humanos se aplican para unos, no para todos. Mientras hay niños están masacrando en Palestina, el mundo todavía está en silencio. Sí estamos viendo que los pueblos libres de todo el mundo están levantando sus voces, están saliendo a las calles, en todo el mundo, en Europa, en Londres, en París, en todos los rincones del mundo, en las universidades de Estados Unidos, estamos viendo, en Argentina, hay muchas voces que están saliendo a la calle. La bandera palestina siempre está presente en todas las movilizaciones en Argentina. Si gusta unos o otros, no importa, pero el pueblo argentino siempre está al lado correcto de la historia, al lado correcto de la humanidad, al lado correcto de los derechos de los pueblos, de la autodeterminación de los pueblos. Sí ha cambiado mucho, porque Israel, yo siempre lo digo, que Israel es el hijo mal criado de esta comunidad internacional, que ellos se pueden masacrar, pueden matar, pueden ocupar, mientras cuando nosotros fuimos testigos cuando empezó la guerra entre Rusia y Ucrania. En solo una semana, más de 1.000 sanciones contra Rusia. Y ya llevamos 600, hoy cumplimos 600 días del genocidio en Franja de Gaza y también en Cisjordania. No estamos diciendo que Cisjordania está lejos de eso. Ahora nos metemos, quiero que hablemos también de la ocupación de Cisjordania, ¿no? De la ocupación financiada por el ejército, por el Estado de Israel, porque no es solo el ejército, pero te detengo ahí porque quiero aprovechar para traerla a Lorena, que es una de las voces que se levanta. Lorena, ¿por qué a veces cuesta tanto empujar este tema en la política argentina? Sí, creo que cuesta mucho empujarla en la política argentina por las características de quien ejerce la presidencia, de quienes gobiernan hoy, que juegan claramente con el Estado de Israel y con una palabra que siempre genera mucho ruido, que es con el sionismo, que luego podemos reflexionar un poco sobre de qué hablamos cuando hablamos de sionismo. Y también creo que en todos los países del mundo occidental se ha consolidado un relato mediático y que, claro, debido a las dificultades o a las barreras idiomáticas, culturales, de todo tipo entre Oriente y Occidente, es mucho más fácil que las potencias que dominan Occidente puedan construir determinados relatos. Hay mucha confusión al respecto. Y hay mucha demonización, ¿no? Uno dice Palestina y sos terrorista, decís Estado Israel genocida y parece que estás volviendo a victimizar a quienes fueron víctimas del Holocausto. Digo, hay mucha confusión y mucho que reflexionar en este sentido, y creo que, bueno, en estos días se está abriendo una luz esperanzadora, que es que muchos que no se animaban se están atreviendo a hablar porque
quizás se rompieron por las posiciones de algunos presidentes de Europa y de otros lugares, la misma Naciones Unidas, que han hecho advertencias desesperadas de que en los próximos días, meses, pueden morir 14.000 bebés, ni hablar de las infancias. Bueno, determinadas cuestiones lograron perforar y en la Argentina se nota. Yo he presentado un proyecto con la expectativa de que lo firme el grupo, los que integramos el grupo de amistad parlamentario, y he logrado más de 40 firmas, es decir, la mitad del bloque de Unión por la Patria, donde estamos pidiendo, por ejemplo, varios puntos. Hoy también he firmado otras declaraciones más con ex cancilleres de la Argentina y diferentes miembros de la comunidad. Bueno, estamos viendo que en la diplomacia de la Argentina, en la diplomacia de Latinoamérica y en la diplomacia de diferentes países del mundo occidental, se está movilizando algo que ya no es solo en las calles o en algunas universidades. Eso nos da una luz de esperanza, pero también advertir que esto está sucediendo un poco tardío. Totalmente. Quizás pueda desmentirme aquí el hermano embajador, pero realmente está el 90% de Gaza destruido, han destruido los hospitales, la infraestructura, las escuelas. Digo, las cifras que pasaba recién Raya son tremendas, más de 50.000 palestinos muertos, incluyendo más de 16.500 niños y niñas, más del 90% de la población de Gaza desplazada, 70% de las viviendas destruidas, y una Palestina dividida en dos territorialmente por la división que causó Israel en su avance de otro tiempo. Por lo tanto, estamos atravesando una situación de una fase donde es ahora, no hay más tiempo. Cuando digo no hay más tiempo es nadie va a perdonarle al mundo el silencio, porque el silencio se transforma en complicidad cuando estamos presenciando un etnicidio, un genocidio, la posibilidad de que desaparezca una nación con derechos legítimos en función de que alguna vez una potencia extranjera que había invadido esas tierras decide entregarle a una religión, un pueblo. Yo soy de las que no está de acuerdo con que ningún Estado debe constituirse a partir de una religión de ningún tipo. Te digo algo más, el Estado de Israel, que en sus orígenes era un Estado laico, ahora es un Estado religioso. Tiene una ley aprobada en 2018 de Estado-Nación que dispone que sus ciudadanos son los judíos. Digo, después hay quien se horroriza y se rasga la vestidura mirando a Irán, ¿no? Digo, de esta selectividad de Occidente, ¿no? Y lo último que te agrego, cómo se genera empatía a través de algunos muertos y de otros no, cómo Occidente busca la identificación de quienes vivimos de este lado del mundo con unos y no con otros, la demonización de la que hablabas vos. Sí, esa demonización y aparte intentar acusarnos de antisemitas a quienes tenemos determinados planteos. Primero también quiero contarte algo personal, mi apellido es Pokoik, originario de Lodz, un pueblo de Polonia que fue destruido por los nazis y reconstruido años después. Por el lado paterno vengo de familia judía, y esto es una posición humanitaria y es una posición de quienes creemos que ser nietos o bisnietos del Holocausto no nos da derecho a producir un segundo Holocausto, o peor aún. Esto que puedo decir suena muy controvertido porque no estoy banalizando el Holocausto, porque tengo autoridad moral por el lado paterno para decir esto. Y aclarar que esto no se trata jamás de antisemitismo, porque tanto árabes, semitas, hay de los dos lados. Sí, esto no es antisemitismo, los árabes también son semitas. Obvio, ¿no? Y te digo algo más, creo que esto evidentemente no es un conflicto religioso, es un conflicto geopolítico, una limpieza étnica, un holocausto y un conflicto por el territorio, porque lo que hace Israel es expulsar a los habitantes originarios, con la típica práctica de cualquier colonizador, y después me detengo en la referencia que hacías ahí al Reino Unido de la Gran Bretaña. Belú. Sí, le quería preguntar, embajador, Argentina tiene una tradición solidaria con los pueblos del mundo, como dice, hemos estado presentes, pienso en el genocidio armenio, recibiendo a muchas a muchos que han sufrido el desplazamiento y demás. ¿Cómo usted está desde el 2021 acá? ¿Cómo fue enlazando o con qué instituciones y organizaciones fue vinculándose desde que se encuentra en Argentina? Y cómo siente que lo recibe el pueblo argentino, independientemente de los parlamentarios que se pronuncian y que no se pronuncian. No entiendo cómo tampoco no te puedes pronunciar cuando hay
sufriendo personas, no importa que estén al lado o en el otro lado del mundo, digo, con Ucrania, inmediatamente fue una proclama inmediata de muchos partidos políticos. Pero bueno, para preguntar al embajador cómo usted con diferentes instituciones se fue vinculando, relatando esto que le está sucediendo al pueblo palestino. Bueno, desde mi llegada y también los ex embajadores que estuvieron en la Argentina, nosotros tenemos relaciones desde los 80 con la Argentina, antes con la OLP, que es la Organización de Liberación de Palestina, que es el representante legítimo y legal del pueblo palestino, no solamente en Palestina, sino en todo el mundo. Ustedes saben que los palestinos, nosotros tenemos más de la mitad de nuestra población viven afuera de Palestina histórica. Entre de ellos más de 5 millones de refugiados alrededor de Palestina, en Líbano, en Siria y en Jordania. Y el resto están en todo el mundo. En América Latina hay una presencia de la comunidad palestina en Chile, es la comunidad más grande en América Latina, más de 500.000 palestinos que viven en Chile y también en Colombia, en Honduras, en Cuba conocí en Cuba. Son una generación nueva que son más estudiantes, porque Cuba siempre ha sido generosa dando becas a palestinos, a médicos, ingenieros. En Argentina tenemos, como les dije, desde los 80 tenemos esta relación diplomática, la presencia, y en 2010, en tiempo de la expresidenta Cristina Kirchner, que reconoció el Estado de Palestina. Desde entonces siempre tenemos una relación, la política del Estado de Argentina siempre ha estado al lado, como digo, al lado correcto de la historia, al lado correcto de la humanidad, al lado correcto de la verdad. Y siempre Argentina era de los países con la bandera más alta del derecho humano, siempre defendiendo los derechos a los pueblos a la autodeterminación. Perdón. Y también siempre tenemos este apoyo en todos los foros internacionales de Argentina. Y tenemos buenas relaciones con muchos partidos acá en Argentina, con los sindicatos. Anteayer estuve con el CTA y CTA Autónoma juntos. Hicimos un acto de solidaridad donde me dieron una carta también de solidaridad que yo lo mandé a Palestina y fue publicada en todos los periódicos y medios de comunicaciones en Palestina. Entonces este nos da una fuerza, nos da una esperanza. También desde que empezó este genocidio, esta limpieza étnica en Palestina, todos los días estamos recibiendo muchos personajes, sindicatos, también de gente destacada, periodistas también, que siempre quieren saber de la verdad. Y yo quiero mencionar cuando en el 2024, al final del 23-24, especialmente en diciembre 23, después que empezó este masacre, entonces había una campaña de ayudas humanitarias donde participaron miles de argentinos. En solo menos de una semana llenamos más de 15
toneladas de ayudas humanitarias y fue enviada. Argentina ha mandado 3 ayudas humanitarias. La última fue en enero 24. De verdad, yo he vivido una semana recibiendo hasta niños que vienen con alimentos, con comida, para donar y para mandar a Palestina. Y gracias a Dios pudimos hacerlo a través de Cascos Blancos en aquel tiempo. Y las relaciones siempre es histórica con Argentina, y esperamos que nosotros somos 2 hermanos, y también hay un dato muy importante, que los argentinos y argentinas se sienten con el pueblo palestino, saben que es régimen militar, porque nosotros en Palestina llevamos desde 1967, especialmente en Cisjordania, Jerusalén Oriental y la Franja de Gaza, estamos viviendo bajo un régimen militar, un régimen de apartheid, y este fue confirmado por organizaciones de derechos humanos internacionales como Amnesty International, como Human Rights Watch, e incluso una organización de derechos humanos israelí, B'Tselem, ahí donde confirman que el pueblo palestino vive bajo un régimen militar donde se niega todos sus derechos, se niega su libre movimiento, se niega su identidad, su cultura, robando también la cultura de los palestinos. Y por eso nosotros en Argentina estamos muy activos en promocionar actividades culturales. Siempre, cada mes estamos haciendo, hace menos de 2 semanas, hicimos en el 15 de mayo, inauguramos el segundo Salón Internacional de Grabados, donde participaron grabadores y grabadoras de casi toda América Latina, y también de Europa, de Rusia, hasta de Tailandia. De hecho, le cuento algo. Hoy vamos a tener poesía palestina después. Gaby Reches es es nuestro columnista de poesía, uno de los pocos columnistas de poesía de la radio, me atrevería a decir el único, pero después me van a sacar una lista, y vamos a estar hablando de poesía palestina. Pero quiero ir a un tema, bueno, para quien recién se suma, estamos en una mesa especial, en un programa, bueno, yo te diría pocas veces visto en la radiofonía, que se dedica a contar la perspectiva de lo que pasa en Palestina desde la mirada de los propios palestinos. Estamos con Riyad Al-Halabi, que es embajador palestino en Argentina, y con Lorena Pocoic, presidenta del Grupo Parlamentario de Amistad con Palestina. Quería que me relate cómo es hoy la vida en Gaza, cómo es la vida de una persona que está siendo hostigada por el Estado de Israel en la Franja de Gaza. Bueno, hoy en día los palestinos y palestinas, en unas pocas palabras, puedo decir que están huyendo de la muerte hacia la muerte. Hoy en día en Gaza, quien no muera por los bombardeos, muera por sed o por hambre. Porque especialmente desde el 2 de marzo hasta el día de hoy, no entró ni una gota de agua a la Franja de Gaza, porque Israel está usando como una arma de guerra. Estuvimos también viendo cómo hay más de 5.000 camiones de ayudas humanitarias están atrás de este muro que hizo Israel en la ciudad de Rafah, cerrando el paso de las ayudas humanitarias. También escuchamos del plan de los carros de Yadon, que es un plan que Israel quiere implementar en su ofensiva,
El plan es concentrar las ayudas humanitarias en la ciudad de Rafah, donde ellos invadieron o entraron a la ciudad de Rafah, lo arrasaron y lo hicieron como una zona militar, y van a poner estas ayudas humanitarias que entran y llegan solamente a Rafah. Rafah es en el sur de la franja de Gaza. Frontera con Egipto. Frontera con Egipto, pero las fronteras están cerradas, claro, por el ejército israelí, y quieren concentrar solamente las ayudas humanitarias en Rafah, porque ellos quieren empujar todos los palestinos y palestinas desde el norte hacia el sur, y quien quiere comer tiene que ir solamente a estas zonas. Y también ellos, como no permitieron la UNRWA, que es la agencia de Naciones Unidas por los refugiados palestinos, que ellos tienen una trayectoria desde el 1949 hasta el día de hoy, que ellos tienen registros de todos los refugiados, de todos los palestinos que viven en los territorios ocupados. Ellos son responsables de prestar servicio también de medicina para los palestinos. Ellos tienen esta experiencia de darlas o destruir las ayudas humanitarias. Ellos lo prohibieron de trabajar en Cisjordania, igual en Cisjordania y en Gaza. ¿Y por qué la UNRWA? ¿Por qué ellos están atacando la UNRWA? Porque la UNRWA es un símbolo también de los refugiados palestinos. Ellos quieren borrar la memoria de que hay refugiados palestinos, y por eso ellos están atacando. Es una agencia de Naciones Unidas y fue creada por una resolución de Naciones Unidas. Hoy en día en Gaza, ustedes saben que desde 600 días no hay agua, no hay luz, no hay gas. La gente está quemando cualquier cosa para poder cocinar. Agua, están caminando más de 20 kilómetros para buscar un pozo de agua donde le pueden sacar, porque Israel también ha destruido más de 700 pozos de agua donde le pueden sacar, y tampoco hay electricidad para que estos generadores para que pueden sacar por bombas la agua. Entonces hoy en día los palestinos y palestinas están viviendo en una situación difíciles, nadie se puede imaginar, nosotros estamos viendo estas imágenes, porque yo digo que ese genocidio es un genocidio televisado, al tiempo real, y quien filma estos videos son los mismos palestinos que son víctimas de este genocidio. En Gaza hoy en día, como yo le dije, que no muere de bombardeos. Israel ha bombardeado a Gaza con más de 90.000 toneladas de explosivos. Estos explosivos destruyeron casi el 88% de la franja de Gaza. Hoy en día, según las Naciones Unidas, dicen que hay en Gaza hoy en día 40 millones de toneladas de escombros, y para sacar estos escombros necesitan 14 años trabajando 24 horas solamente para quitar los escombros, porque Israel no dejó nada que no ha bombardeado. Bombardearon, como dijo mi hermana Lorena, hospitales, donde escuchamos la historia que los hospitales son objetivo de guerra. Los colegios, más de 300 colegios fueron destruidos totalmente y más de 600 parcialmente. Porque después de que empezó este genocidio, cuando la gente perdieron sus casas por bombardeos, y yo digo, la casa no solamente es piedra, la casa es memoria, la casa es futuro.
La casa es el lugar donde uno nació. Es la esperanza, es la seguridad de uno. Es la patria pequeña para cada familia. Entonces ellos destruyeron todo eso. Entonces la gente fueron desplazados, no tienen dónde ir, están buscando techo donde pueden dormir. Entonces hay muchos que desplazaron a escuelas, pensando que Israel va a respetar que es una escuela, y se convirtió en un centro de desplazados. Están bombardeando estos colegios. Hace 2 días salió una imagen que una niña estaba buscando o escapando de las llamas. Ustedes pueden buscarla. Hace 2 días, se llama Ward, la niña de 6 años. Salió de las llamas. Vimos también otra imagen de la doctora Ala, que es una médica, pediatra, que perdió de una sola 9 de sus hijos, el mayor de 12 años y el menor de 6 meses. Perdió y se quedó un solo hijo que está todavía internado, y su marido también. Médicos. Estamos hablando también que Israel no solamente está atacando, como ellos dicen, que el objetivo es destruir a Hamas. Está destruyendo, para ellos todos son objetivos. Cualquier vida palestina es objetivo del ejército israelí. Hoy en día hay más de 550 del personal de salud que fueron asesinados. No quedó médicos. Usted sabe que hay médicos voluntarios que están entrando. Gracias a Dios que ellos pueden entrar después de mucha presión que hace la comunidad internacional para dejar como Médicos Sin Fronteras, y también que ustedes tienen que escuchar el testimonio de estos médicos, enfermeros que vayan a Palestina para ayudar, para salvar vidas. Pero otro dato que Israel no permitió desde 600 años a ningún periodista internacional que entra a Gaza, porque ellos no quieren esas voces que salen, no quieren que esas imágenes salen. Pero gracias a Dios hoy en día tenemos estas redes sociales, tenemos medios de comunicaciones que son solamente están interesados de sacar la verdad. Entonces nos llegan estas imágenes y estas voces. La vida de los palestinos, de verdad, como dijo el secretario general de Naciones Unidas, Gaza antes era el cárcel más grande bajo cielo abierto, pero Israel desde el 7 de octubre hasta el día de hoy ha convertido a Gaza el cementerio de los niños más grande del mundo. Piel de gallina, estamos hablando con Riyad Al-Halabi, embajador palestino en Argentina. Vamos a una tanda que debemos muy cortita y seguimos hablando en este especial de Easy Sale Bien. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM 530. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. En 2025 vení a los talleres de Lecuni.
Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Los jueves a las 22, Osvaldo Quiroga te espera en El Refugio. El Refugio, un espacio para descubrir, disfrutar y vivir la cultura. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Se viene la desinteligencia artificial. Hola, aquí Adrián Stoppelman para contarles que el viernes 30 voy a estar en Cava. ¿En dónde? En la Flor de Barracas de la calle Suárez 2095. Las entradas las conseguís por Passline o llamando al 11 35 90 57 45. 90 minutos de humor no aptos para negacionistas, terraplanistas ni gente que habla con perros muertos. Viernes 30, La Flor de Barracas, y el show se llama Inteligencia Artificial con Adrián Stoppelman. Entradas por Offline. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Y si sale bien, actualidad, arte y alguna que otra reflexión. 15 minutos para las 23 horas, un montón de mensajes. Te diría que hoy es récord, solidaridad con el pueblo palestino ante el exterminio étnico por parte del Estado de Israel, dice Analía. Lorenzo dice utilizar el agua como arma mientras el mundo mira a otro lado. Marité dice al principio de esta andanada, Israel avisó que iba a bombardear un edificio donde transmitían varias cadenas internacionales de TV. Bueno, Agustín Alesio, muchos mensajes, Edu de Córdoba, Lidia Mosqueto, Juan Carlos, Verónica, Nélida. Bueno, 11 3200 0530, ahí nos mandan mensajes, lo vamos a leer dentro de un rato porque vamos a aprovechar ahora que estamos en el piso con Riyad Al-Alawi, embajador palestino en Argentina, y con Lorena Pocoy, diputada, presidenta del Grupo Parlamentario de Amistad con Palestina. Te querías meter con una pregunta, Gaby. Sí, a ver si nos pueden ayudar a reflexionar esto, a entender esto, ¿sí? Por un lado, Lorena, vos describías y después vos agregabas imágenes muy contundentes que hablan de la política genocida del Estado israelí, ¿sí? De la política de exterminio del Estado israelí. Por otro lado, hablabas de el origen del Estado de Israel. Por otro lado, hay algo que se está dando, que es que hay personas que no eligieron dónde nacer, que de pronto les tocó nacer en Israel, y que hay personas que hoy son judías o ateas, nietas y hasta bisnietas de personas que formaron parte de como la fundación, la ocupación original, o como queramos llamarla. Y te escuché hablar, hacer como un llamado a la necesidad imperiosa de buscar, a Lorena, escuchamos una solución urgente ahora. Entonces la pregunta para ambos es, ¿qué imaginan cuando hablamos de solución? ¿Cuál sería hoy una solución para despejar fantasmas, sobreentendidos, imposibilidad de dialogar y de pensar qué es lo que está teniendo el otro en la cabeza? Perfecto, es una pregunta muy interesante y donde muchos de los que apoyamos la causa palestina podemos tener algunas diferencias, ¿no? Entre el reconocimiento de los dos estados
y una paz duradera y el derecho a la soberanía, la libre determinación de los pueblos, el desarrollo, lo cual implica asumir una derrota que una colonia entrega a otro grupo una tierra que no les pertenece. Esto como principio de realidad. Otros partimos de que eso ya sucedió, ¿sí? Y no estamos planteando que el Estado de Israel deje de existir. Lo que otros sí lo plantean, digo, y es legítimo. No es mi planteo, yo creo en el principio de solución de los dos estados. Lo que sí cuesta mucho sostener ese principio cuando Israel no puede sostenerlo. Entonces es muy difícil que un ocupante de un territorio no sostenga un principio de solución que contemple parte de lo que le usurpó a su vecino y le reconozca lo que le queda. Esto por un lado. Por otro lado, no nos olvidemos que hace muy poco tiempo hubo un acuerdo que tenía 3 fases, que se firmó con un gran esfuerzo, un enorme esfuerzo de la diplomacia internacional y de muchos intentando que se pedía el cese al fuego inmediato, el ingreso de la ayuda humanitaria, luego se iba a avanzar en una fase 2, bueno, no estaba todo tan escrito como se seguía, pero estaban 3 fases. Y que Israel de un minuto al otro arbitrariamente decidió romper el acuerdo en su primer fase de implementación y volver a bombardear. Es decir, pareciera ser que es un Estado que no respeta el universo diplomático por el cual alguna vez han podido ser reconocidos ellos mismos como Estado. Entonces, es muy difícil. Nosotros hablamos mucho y hacemos mucho, yo participo de muchas actividades también con la embajada y con ámbitos de la diplomacia de diferentes naciones que se solidarizan. Hemos hecho encuentros con más de 50 representaciones diplomáticas para reflexionar sobre el tema, que hemos convocado en el Congreso el año pasado. Hemos convocado a los relatores de habla hispana de Naciones Unidas, que han dado unos informes tremendos, de terroríficos, ¿no? Pero estamos convencidos que este es el momento, y cuando digo es ahora, en estas horas, en estos días, no hay tiempo, que la diplomacia internacional está un poco despertando, porque también los pueblos y los sectores de las políticas están viendo que estas crisis no le pertenecen a una parte del mundo, esto no es una guerra tampoco, usamos la palabra guerra porque está instalada así, no es una guerra, esto es un genocidio de ocupantes sobre ocupados, es un etnicidio, no es una guerra, no se puede llamar guerra a bombas contra chicos tirando con una gomera, no. Si lo sabremos acá en Argentina, ¿no? Que no se puede equiparar dos bandos en donde uno es un Estado con capacidad de control de la frontera. Digo, está bloqueada el ingreso de ayuda humanitaria. La situación es grosera. Te escucho vos, Riad, con la pregunta de Gaby. ¿Qué piensa uno cuando piensa solución? Y te digo un parecer particular. En Oslo, en los 90, se hablaba de la solución de los dos estados, ¿no? Cuando había un representante de la centro-derecha, centro israelí, como Yitzhak Rabin, y un líder popular centro-izquierda, si querés, el Abodá, bueno, y un representante de secular, nacional popular, histórico, ¿no? Como Yasser Arafat. Después me detengo en la figura de Yasser Arafat, pero en el 94 podías hablar de una solución de los dos estados, digo, después de 40 años de genocidio, ¿no? Y más o menos lo discutías, qué sé yo, había miradas divergentes. Hoy resulta medio difícil hablar de la solución de los dos estados. Digo, ¿sobre qué precedente histórico? Quiero escuchar tu opinión, Riad, y también recordar que al único tipo del lado de Israel que se sentó, por lo menos en Oslo, a dialogar, no lo mató ni el Hamas, ni la Yihad Islámica, ni el Frente Palestino para la Liberación. Lo mataron los propios israelíes. Exactamente. Nosotros había mucha esperanza después de Oslo, y también el gobierno en aquel tiempo de Rabin tenían la intención de van en el camino de la paz, va en el camino de la solución de dos estados. Pero como tú mencionaste, que el asesinato de Rabin ha cambiado toda la política, y por eso yo siempre digo que
el asesinato de Rabin no fue un asesinato de una persona, sino asesinato de un proceso de paz, una solución duradera para que ambos lados puedan vivir en paz y convivencia. Ese fue en 93 cuando firmamos el acuerdo de Oslo, y a la base que en 5 años nosotros los palestinos vamos a tener nuestra autodeterminación y la creación del Estado de Palestina soberano con su capital Jerusalén Oriental. Pero después del asesinato de Rabin y la llegada de la extrema derecha del gobierno israelí, decidido a poner más, como se dicen, palos en las ruedas de la paz, y en cambio de construir puentes de negociaciones, puentes de entendimiento, decidió hacer el muro de la vergüenza, que divide aldeas, divide vecinos palestinos, divide los niños palestinos de sus colegios. Hoy en día este muro es más de 750 kilómetros de longitud y más de 8 metros de altura. Entonces, y también ¿podés explicar para quien no sabe eso cómo es ese muro, cómo es que ese muro divide, por ejemplo, a un niño palestino de su escuela? Bueno, ese es como serviente, una serviente que no lo construyeron en la línea verde que divide los territorios ocupados en el 1967 de los territorios que fueron ocupados en 1948, que es Israel hoy en día, sino están tomando más territorio para sus lados. ¿Y qué son los territorios? Ahí donde hay recursos de agua, hay alturas como lomas, como montañas, para que ellos se controlan. Como el Golán. Como el Golán está en Siria. En Siria, pero también en Siria. Este fue también ocupado en 1967 en la guerra de los 6 días, como ellos lo llaman. Y para también ellos que se pueden, la idea en no solamente dividir los palestinos, las aldeas de las ciudades principales, sino también para hacer difícil la vida de cualquier palestino. En serio, por ejemplo, una ciudad como, por ejemplo, Tulkarem o Calquilia, donde el muro se rodea o está alrededor de esta ciudad, dejando solamente una sola puerta. Y esa puerta tiene horario para entrar. Si no entra en esa hora, ya te quedas fuera de la ciudad. Son como fronteras, lo hicieron. Pero no lo hicieron, yo lo digo, no hicieron en su territorio, sino en nuestro territorio, porque ellos quieren hacer los palestinos que viven en guetos, separados, divididos. Entonces, desde que fue creado este muro, si quieres ir de una ciudad a otra, como es un viaje internacional, tiene que pasar por puertas, tiene que registrar, tiene que entrar por puertas estas de hierros o controles. Hoy en día, después del 7 de octubre, en Cisjordania hay más de 900 checkpoints. Es, por ejemplo, para explicarlo, como si yo tuviera un primo en Rosario o en Berazategui y lo quiero ir a visitar para su cumpleaños, es como si hiciera un cruce de fronteras y un pase internacional. Es como cruce de fronteras, tiene que presentar su DNI a otro estado, autoridades de otro estado. Sí, pero no se puede comparar, bueno, Argentina es un país grande. Claro, es como si fueras al barrio de al lado, como si fuera de Montserrat. No, pero para que lo entiendan todos. Es como si fueras al barrio de al lado. Palestina histórica es solamente 27 kilómetros, 27.000 kilómetros cuadrados, un país chiquito.
Pero estamos hablando de Cisjordania. Cisjordania es 5.500 kilómetros cuadrados. Para ir de una ciudad a otra, o una aldea a otra, máximo 2 horas. Pero sí, el más lejos, de sur a norte, ¿sí? Pero estamos hablando, por ejemplo, si quiero ir de Ramallah o de Belén a Jerusalén, es 20 kilómetros de... Sí, se puede hacerlo en 20 minutos. Pero hoy en día, si quieres hacer esta trayectoria, necesitas 5 horas. Y a veces no puedes entrar, porque ellos se cierran estos checkpoints, se cierran con puertas electrónicas y vigiladas por cámaras. Y son fronteras como de frontera de Calandia. Ese es un checkpoint, se llama Calandia, se convirtió como un paso de fronteras. Y sí, está dividiendo, este muro está dividiendo los campesinos de sus tierras de cultivos. Entonces ellos necesitan, antes que ellos solamente pasan en 5 minutos para ir a su propiedad o su campo de cultivo, ahora necesita 1 hora porque necesita hacer la vuelta para entrar por una puerta de control y para que ir al trabajo. Y también los niños se quedaron separados de sus colegios. Así es que la gente o los palestinos en Cisjordania, de verdad, ellos no tienen este derecho de mover libres, y está difícil para ellos, así también para si comunican para que hacer la visita para los familiares de un lado a otro. Riyad, te interrumpo ahí porque hacías mención a Cisjordania, y obviamente ahora todos los faroles están puestos en lo que pasa en Gaza y todos los ojos están puestos en lo que pasa en Gaza, pero si ustedes no saben, en Cisjordania hay un proceso de colonización continua auspiciado por el Estado de Israel. ¿Qué quiere decir? Que sionistas radicales con demencia bíblica reclamando que ese es su territorio se sientan ahí con el control parapolicial, porque es parapolicial, porque están ocupando un territorio de las mal llamadas Fuerzas de Defensa de Israel, que en este caso son evidentemente fuerzas de ataque de Israel, y hostigan a la población, le matan a sus animales, le roban los pozos de agua, ni que hablar de que se instalan en el patio de tu casa. Toma dimensión de lo que es que te caiga, es como que acá nos caiga un británico en el patio de mi casa en el barrio de La Paternal. ¿Cómo es la situación en Cisjordania, que quizá ahora no está con todos los ojos puestos ahí, pero que es evidencia empírica de lo que hace el Estado israelí? Bueno, desde la llegada de este gobierno extremista, fascista del genocida Netanyahu, y con su gabinete, especialmente con su ministro de Seguridad Ben Gvir y el ministro de Finanzas Smotrich. Son extremistas, fascistas, también reconocidos por los europeos y los de Estados Unidos. Ellos tienen este plan de expandir su ocupación, porque a la base para entender cómo es la situación en Cisjordania, en los acuerdos de Oslo, ahí los dividieron que solamente la Autoridad Nacional Palestina se puede controlar la zona que es A, y hay otra zona que es B, es Administración Palestina, pero Seguridad israelí, y la C es Seguridad Israelí y Administración Israelí. La C es 70% de Cisjordania. La C solamente es 70% de Cisjordania. Entonces, desde que asesinaron Rabin, ahí Israel empezó a aumentar los asentamientos y números de colonos, porque ellos quieren cambiar
la geografía y demografía de Cisjordania, por poner más colonos ilegales, porque todos los asentamientos son ilegales, y también según la legalidad internacional y según las resoluciones de la Asamblea General y también de el Consejo de Seguridad, especialmente el 2443, que llama para terminar con los asentamientos, desmantelar esos asentamientos, porque según la ley internacional son ilegales. Pero desde que la llegada de este gobierno fascista, y especialmente con estos dos ministros, cuando, por ejemplo, el ministro de Financia, Smotrich, cuando dijo claramente, y fue antes del 7 de octubre, apenas llegó este gobierno, cuando él dijo a los palestinos, solamente tienen 3 opciones. El primero es salir, el segundo, ser esclavos a nosotros, a ellos, o morir. Entonces, así era el plan de Smotrich. Es un ministro, lo que está diciendo, un ministro de Israel. Perdón, disculpe. Ahí pongamos las imágenes también para que se ubiquen en el mapa de qué zona estamos hablando. Ahí. Bien. Sí, ahí nosotros estamos viendo que ahí está Jerusalén, que Jerusalén es, según ley internacional, es... Ciudad internacional sería, ¿no? Sí, es una zona en disputa, como ellos lo llaman, pero es ocupada, porque el Jerusalén Oriental fue ocupado en el 1967, y según la ley internacional y las resoluciones del Consejo de Seguridad, Israel tiene, la resolución 242, que tiene que retirar de estas zonas porque son zona ocupada. Y ahí es Cisjordania, es dividido, como yo les dije, por zonas. Y el 70% es la zona C, donde el control es israelí y la administración es israelí. Desde entonces ellos están aumentando el número de asentamientos y el número de colonos. Hoy en día se cuenta con más de 220 asentamientos ilegales, donde viven más de 800,000 colonos armados. Porque desde la llegada de Ben-Gvir, que es el ministro de Seguridad, ha dado más de 200,000 piezas de armas a los colonos, y estamos viendo todos los días, desde también fue con más fuerza, que los colonos están atacando diariamente aldeas palestinas, donde queman y matan y destruyen propiedades de los palestinos, y también ponen un punto. ¿Cómo empieza un asentamiento? Claro. Los colonos, ahí ellos atacan, hacen la vida de los palestinos difícil y insoportable, y ahí ponen un punto. Solamente si ellos ponen una carpa, ellos lo consideran como un punto de asentamiento. Y después, con la complicidad de los ministros y del gobierno y los cortes de justicia israelí, porque ellos son parte de la ocupación, entonces ellos sacan un orden para legalizar este punto, y ahí empiezan a hacer casas móviles o para instalar en este punto. Así ellos están hacer para expandir su territorio y también para forzar los palestinos para desplazar. También no solamente las aldeas palestinas, sino también estamos hablando de los campos de refugiados en las ciudades como Tulkarem, como Jenin. Desde que empezó este genocidio en Gaza, también ellos hicieron una limpieza étnica, pero a una escala poco menor, contra los campamentos de refugiados. Por ejemplo, en Jenin,
destruyeron más de 100 casas y toda la infraestructura del campamento de refugiados. Estamos hablando de carreteras, de ductos de agua, instalaciones de electricidad, y desplazaron más de 40.000 personas. Y si estamos hablando de un campamento de refugiados, el campo de refugiados es solamente, no llega a 2 kilómetros cuadrados, donde viven miles de refugiados, porque ellos empezaron a atacar los campamentos de refugiados, porque el campo de refugiados es un símbolo de los refugiados palestinos, es la memoria que ellos están todavía están esperando a regresar a sus casas de donde ellos fueron desplazados por fuerza en el 1948 y después en el 1967. De hecho, hay una anécdota muy interesante, que es que el significado de la llave, ¿no?, que tienen muchos ciudadanos palestinos que todavía conservan la llave de la que fue su casa, de la que fueron desplazados. Estamos pasadísimo, ¿podemos robarnos una tanda hoy? ¿Podemos? ¿Sí? Nos dan autorización, creo que lo amerita la situación. Yo sé que estamos pasados de tiempo, pero quiero ir un minuto con Lore y después con Belu. Sí, yo quiero retomar ¿cuál sería la solución? Primero, el cese al fuego ya, el ingreso de ayuda humanitaria, porque es lo urgente, la preservación de la vida, hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo. Existen muertes que son evitables, pero no va a poder existir una solución pacífica si Palestina no vuelve a unificarse como territorio. Para toda la audiencia que está escuchando, imagínense que venga, no sé, Gran Bretaña, decilo. Otro país, Gran Bretaña, no sé, y nos parta al medio la Argentina y nos divida en dos. Y que nosotros entre compatriotas, para conectar de un lado al otro, más allá de todas las divisiones que luego fueron haciendo en diferentes escalas, ¿no? Pero bueno, acá han dividido un país en dos, no hay antecedente a nivel mundial en esto, eso por un lado. Por otro lado, un poco de sensatez más allá de la religión que cada uno tenga. No existe pueblo que pueda decir somos los elegidos de Dios para cometer esta barbaridad. Nadie, no sé qué Dios puede decirle a alguien sos el elegido para masacrar a otro pueblo y ocupar estas tierras. Hay que terminar con estas locuras. Segundo, Jerusalén, zona neutra o lo que le corresponde a Palestina en términos históricos. Y salir de las provocaciones, que aquí no se ha nombrado a Estados Unidos todavía, pero es clave Estados Unidos junto con el gobierno de Israel, y el gobierno de Israel no está disociado de quienes eligen a los gobiernos, porque evidentemente hay consensos, así como hay disidencias, pero hay mayorías que votan gobiernos que llevan estas políticas genocidas adelante. Entonces, cese al fuego, ayuda humanitaria urgente. Tenemos la diplomacia internacional, y quiero decir algo más, que Israel no tenga sanciones de diferentes países, regiones, en términos comerciales, cuando ante la Corte Penal Internacional está juzgada por crímenes. Acá pasan cosas muy graves que han pasado por ámbitos y estamentos altísimos que existen y que regulan el orden de convivencia mundial de este planeta que habitamos todos. Bueno, por donde lo miremos, esto está mal, y por eso el llamado y alguna ilusión de alguna ventana que se ha abierto estos días a que el conjunto de las naciones y la diplomacia internacional ponga fin a este conflicto. Pero no se puede poner fin a este conflicto si no se pone sanciones cuando no se cumplen con las normas internacionales de naciones como Israel o Estados Unidos, que han adherido a esos organismos. Entonces, el proyecto de Israel con Estados Unidos y algunos otros socios menores de querer transformar la Franja de Gaza en una zona de lujo, de alta élite, a otros efectos, pensemos como humanidad, esos pibes se nos mueren a la humanidad, esos pueblos son pueblos de la humanidad, y no digamos que nos importa lo que está pasando del otro lado del mundo, y agradezcámosle a muchas naciones y países que cuando en la Argentina se cometieron delitos de lesa humanidad, le abrieron la puerta a los exiliados, le abrieron la puerta a nuestras madres y abuelas de Plaza de Mayo, cuidaron a los pibes desaparecidos en lugares del exterior, apoyaron económicamente la búsqueda y al equipo de antropología forense para poder buscar los cuerpos de quienes desaparecieron. Agradezcamos a muchos países de la humanidad que no dijeron que nos importa lo que pasa en la Argentina.
porque las crisis humanitarias que generan los genocidios y los delitos de lesa humanidad son de la humanidad, no son solo de los pueblos que la sufren. Y te digo algo más, hablas de justicia y pienso que no hay duda de que Netanyahu tiene que terminar como terminó Videla y se me infla el pecho de orgullo, como terminó Milosevic, digo, como terminaron los verdad, como terminó Hitler, ¿no? Como terminaron los genocidas de esta historia. Riyad, sé que te habíamos dicho hasta las 11, pero te podemos sacar 10 minutos más, nos regalás, digo, agradezco al embajador, ahora seguimos, pero agradezco al embajador palestino que está en la radio de las madres, yo le estoy afanando tiempo a lo loco, ya le robamos 10 minutos de más y le negocio 10 después, pero bueno. Es un programa único. Aprendí a negociar en el peronismo, Lorena Pocoy me dirá si no tenemos capacidades para tener un poco más a la voz del embajador acá en la mesa. Belu, metete vos. Sí, quería preguntarte, Lorena, bueno, tu compromiso es evidente, ¿cómo también se transformó también ese compromiso en nuevos desafíos a partir de la asunción de Milei en la presidencia? ¿Qué desafíos tiene este grupo del cual sos parte, pero obviamente también en la narrativa mediática de todos los días, cuando tenemos un presidente que vanagloria a Netanyahu y a sus políticas de genocidio? Sí, realmente la pregunta es importante, porque yo asumo como diputada nacional en el mismo momento que Milei como presidente, ¿no? Y claro, me habían contado mis colegas cuando yo estaba en la legislatura porteña o en otros ámbitos que la Cámara de Diputados era otro nivel de debate, de cuestiones. Bueno, la realidad es que todo cambió. Por suerte yo no tuve que desconstruir otras cuestiones previas, porque esa era mi nueva realidad, siempre cancha embarrada en la oposición, pero lo que sí me di cuenta es, primero que se rompieron todos los mínimos de ese piso democrático que creíamos ya, digamos, conquistados, a más de 40 años de democracia. Segundo, de que hay una banda fundamentalista, pues se asocia el fundamentalismo con el Islam, ¿no? Pero yo lo que veo claramente es que hay un fundamentalismo sionista pro-genocida, con nombres y apellidos, donde en las comisiones, por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos la preside una colega de la Libertad Avanza de apellido Ahmechet, que solamente se ocupa de citar víctimas de la pandemia y antivacunas y víctimas de atentados de Hamas, que por supuesto todos repudiamos. Ahora, todo eso en un año, digo, en lo que va desde que asumimos, es de lo único que se habla. Luego, aquellos que defendemos la causa de Palestina somos acusados de terroristas. O sea, hay una cuestión de subvertir todo el relato. Hoy mismo me han gritado en la Comisión de Cultura una diputada libertaria, cómplice de asesinos. Bueno, la verdad es que es muy difícil. Esta gente, por supuesto, que integra muchos grupo de amistad parlamentario con Israel, también lo integran colegas de Unión por la Patria. Cada uno sabrá por qué lo hace, en todo caso tendrán que entrevistar a ellos. Yo, como parte del movimiento nacional justicialista y asumiendo la doctrina del peronismo, entiendo que no hay causa más noble que militar por una patria justa, libre y soberana, pero que nadie es digno construyendo una patria justa, libre y soberana si no entiende que cada pueblo hermano tiene el mismo derecho que nosotros a la libre autodeterminación de los pueblos. Y otra cosa que nos enseñó el general Perón es que la gran política es la política internacional, y el peronismo ha sido muy solidario con países de Europa en momentos muy complejos. Con Evita viajando en barcos con con barcos de granos. Y bueno, esa solidaridad que va y viene, que la hemos recibido también en momentos duros de acá, cómo no sé, cuando Perón tenía prohibido pisar la Argentina, en 18 años de proscripción, los asilos. Bueno, habitamos un planeta y nosotros tenemos que militar causas humanitarias y tener respeto entre los pueblos. Yo no puedo imaginar una solución por Palestina, que en este momento considero, sí, el mundo está lleno de pequeñas guerras. Ahora, lo que está sucediendo en Palestina no es una pequeña guerra y una gran guerra, es un genocidio, es un endicidio, es el intento de exterminar el pueblo, de quebrantarlo. Hoy nuestro querido embajador hablaba de cómo van asesinando tanta cantidad de niños, ¿no? Pero yo también, a la inversa, también vi
¿Cuántos niños quedan solos sin padres o niños de 12 años teniendo que hacerse cargo de familias? Y cierro con esto. Le hacen una entrevista el otro día de las tantas cosas que uno en las redes, por ir siguiendo, puede ir enterándose, porque también invito a la audiencia a meterse en este universo y que no esperen de Occidente que les den esta información, porque hay grandes negocios y corporaciones multimillonarios detrás de la construcción de otro relato. Le preguntan a un niño de 12 años, ¿qué querés ser cuando seas grande? El niño se queda pensando y 2 segundos después dice, ¿sabés lo que pasa? Le dice el periodista, acá nosotros no crecemos, morimos. Claro. Digo, qué fuerte, ¿no? La naturalización de que no se crece, se muere. Bueno, lo dejo para que lo reflexionemos entre todos, pero ¿esos niños son niños palestinos o son niños de la humanidad, aparte de palestinos? ¿O no son el futuro de una humanidad con la que todos soñamos? Estamos pasadísimos de horario. Quiero agradecerle de nuevo a ambos dos. No quiero dejar de recomendar la película No Other Land. Si tienen la posibilidad de verla, hay una campaña muy fuerte para que no se pueda ver, pero si tienen acceso, si alguna vez se metieron a una de estas páginas que craquean películas, excelente, pongan el nombre de la película, ver online gratis y en el tercer intento lo logran. Exactamente, No Other Land. Agradezco también a mi amigo Fede que me prestó esta remera tan cheta del Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra de Brasil con la bandera de Palestina, y quiero agradecer por supuesto que las presencias de ustedes. Lorena Pocoy, muchas gracias. Embajador, muchas gracias. Antes de que cerremos, quisiera cerrar con algunas palabras de usted para, un mensaje con el que interpelaría a personas con el que quizá no saben lo que está pasando o no han tomado una posición tan clara. Bueno, yo agradezco de nuevo ese espacio importante y para hablar de Palestina. Yo quiero decir a todas y a todos que no tiene que ser palestino o árabe o musulmán o cristiano o cualquier religión para defender a Palestina. Tiene que solamente ser humano. Yo quiero también agregar ahí mi compañera, Lorena, habló de la solución. Nosotros los palestinos necesitamos vivir en paz. Nosotros aceptamos todos los acuerdos mientras Israel está violando todos que ha firmado. Nosotros solamente estamos reclamando nuestra libertad, nuestra autodeterminación. La solución es muy fácil, es aplicar la legalidad internacional, es aplicar más de 1000 resoluciones de Naciones Unidas para solucionar que lo llaman conflicto, yo lo llamo colonización. Es solamente que Israel acepta la solución de los 2 estados, porque nunca ellos declararon públicamente que sí ellos aceptan la solución de 2 estados. Pero lo más urgente es el alto al fuego en Gaza, terminar este genocidio, sanciones a Israel por todos sus crímenes, proporcionar seguridad al pueblo palestino, seguridad internacional contra este régimen fascista, régimen sionista. Entonces es muy fácil, solamente que la comunidad internacional deja de administrar el conflicto, sino solucionar el conflicto, porque ya llevamos mayo, estamos cumpliendo 77 años de la Nakba palestina. ¿Hasta cuándo dolor, herida abierta del pueblo palestino va a seguir? ¿Cuántos años más? ¿Cuántos niños y niñas el mundo quiere que muere de los palestinos para que ellos terminan la ocupación de Palestina? La solución con el fin de la ocupación. Mientras hay ocupación va a haber resistencia. Nosotros no queremos luchar más por nuestros derechos. Queremos vivir en paz,
pero con dignidad. Dignidad en nuestra patria, libre con su capital, Jerusalén Oriental. Si no hay libertad a los palestinos, tampoco va a ser seguridad para Israel. Si quieren vivir en paz también, ellos quieren también dar este paz a los palestinos. Es Riyad Al-Halabi, embajador palestino en Argentina. Había una canción histórica de la militancia que dice: volveremos, volveremos, volveremos otra vez, volveremos a Palestina, capital Jerusalén. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana del Café Bantú. Bantú. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop
y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Ecoperonismo, recursos naturales, soberanía y ambiente, geopolítica para la liberación. El libro de Gustavo Koenig, una obra dedicada a pensar la ecología desde la comunidad nacional y el derecho a la soberanía. Ecoperonismo, conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Ediciones Sicus, la buena lectura ilumina. Todas las mañanas, un buen comienzo. Nicolás Márcico repasa todo lo necesario para arrancar el día. Saludamos ahora a la diputada provincial Soledad Alonso. Nosotros queremos la unidad, siempre quisimos la unidad. Cristina, bueno, es hacedora de las mayores unidades en nuestros últimos años, pero esas unidades también nosotros sabemos que tienen que ser con un criterio, ¿no? Que tienen que ver con ponerle un freno a la derecha. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, siempre. Llega la noche y nos hacemos la gran pregunta. ¿Y si sale bien? Un encuentro catártico a mitad de la semana. ...23, 29, decenas de mensajes tenemos fuera de joda, te digo, es uno de los programas que más mensajes recibimos en el 11 3200 0530, vamos a tratar de cumplir con todos, también están en Somos Radio AM530 y te decíamos que hoy el programa viene temático y cuando hablamos de temático y del programa y si sale bien, hablamos de un segmento de poesía que viene con esta hermosa cortina musical. Esa es la hermosa cortina musical a la que nos referíamos. Gaby Reches, después de esta hora y media de historia, de política, de análisis de lo que pasa en el mundo, ¿qué nos trajiste hoy? Y bueno, para salir un poco del tema Palestina, vamos a meternos un poco en el tema de Palestina. Vamos. Bien. Hay algunas frases que a mí me resultan un poco tontas a esta altura, como por ejemplo esto de que hay que separar al artista de la obra, ¿no? Bueno, sí, hay que separar al artista de la obra para determinadas cosas y también hay que juntar al artista con la obra, entender desde dónde escribe, en qué condiciones materiales de vida está escribiendo. Hay un tipo que se llama David Wapner, nació en Paternal, desde el 98 que vive en Israel, cerca del Mar Muerto. Entiendo que es judío, por lo menos su apellido es un apellido judío, y es un tipo a quien yo, si bien no lo conozco personalmente, lo sigo de manera permanente en las redes, porque me parece que siempre tiene una postura muy lúcida y muy valiente frente a lo que está sucediendo hoy en Gaza y a la política asesina del Estado de israelí, particularmente de Netanyahu. David, por ejemplo, el año pasado, a fin del año pasado, escribe una carta urgente por las infancias en Gaza. Él, junto con María Teresa Andrueto, Matías Trillo, Laura Escudero Tobler y Adolfo Córdoba, que ya tiene un par de miles de firmas. Y compartió con nosotros, con Y si sale bien, algunos de sus poemas de un libro que se llama Afuera hay guerras, afuera hay guerros, que fue publicado creo que el año pasado por una editorial española. Quiero de verdad que escuchemos esto, yo diría con la siguiente premisa. La poesía es como, en condiciones normales de vida, es como una lamparita prendida en el medio del campo al mediodía, no la ve nadie. Pero cuando el mundo oscurece, ¿sabes cómo necesitamos esa lamparita?
Vamos a escuchar un poco a David Wapner y me reservo después, no una sorpresa, vamos a decirlo, la traducción que David Wapner hizo sobre poemas de un poeta gazatí que nació en un campo de refugiados que se llama Nasser Rabah, que también son poemas tan maravillosos como inquietantes y perturbadores, y vamos a ver los enormes puntos de coincidencia que hay entre, yo diría, estas dos proezas lingüísticas y también humanas de David y de Nasser al escribir. Vamos con David Wapner. Algunos poemas de Afuera hay guerra, Afuera hay guerro, editado por Ediciones de la Imperdible, Zaragoza, España. Un misil mata a todos los chistes alrededor. Cállese, humor, usted está muerto. Broma, fuera de aquí, estás caduca. Lluvia, arrecien tus truenos, confúndenos más. Misil da un golpe de estado y asume el poder. Apenas más tarde, otro misil lo derroca y se hace presidente. Pero llega un misil desde atrás, lo hace humo y se hace dictador. Aguanta menos de una semana, una junta de misiles lo barre del mapa. Un colectivo pasa sin mirar a nadie, rápido, como si quisiera alcanzar cuanto antes el sitio en donde irá a estacionar o a estrellarse. Tal vez quiera eso, porque está pasando. Cada segundo se estrellan coches, edificios, parques, panaderías, tanques de agua, vestidos, juguetes, algodones, gasas, jeringas, teléfonos, fuentes de vidrio, de cerámica, da lo mismo acero, barro, madera, carne humana, carne animal, papel, arena, entero o deshecho. No hay sólido, no hay líquido, todo se estrella para hacerse polvo. Polvo delante nuestro y a nuestras espaldas la cama desde la cual emergemos cada mañana, viendo cómo allá se hace polvo, hasta el agua es polvo, algo que parecía imposible para la ciencia, que también se redujo a polvo. Tal vez el conductor del colectivo se repetía esta metáfora, lugar común en nuestra lengua. Estoy hecho polvo. Y al verse al espejo, al pellizcarse, morderse los labios, constataba que no, que estaba entero y húmedo. La aceleración es tanta que todo lo que cae ya se derrumbó antes de que parta el ataque. El poeta de vanguardia entre las ruinas busca pan. Abril 2024. Me gustaría recordar exactamente cómo termina. La aceleración es tanta. ¿Cómo es David? Siento que lo tengo acá hablando. Bueno, a mí me parece increíble estos poemas de David, que es un tipo muy valiente, muy activo en las redes, y que esto que yo decía de juntar vida con obra, resulta que en esa acumulación de cosas que se enumeran casi promiscuas y que no tienen nada que ver con nada, vemos un bombardeo, ¿no? Vemos un bombardeo, vemos un ataque criminal, vemos los efectos sobre la percepción de un ataque criminal. Y algo parecido, desde un lugar parecido, escribe Nasser Rabah,
este nene que nació en un campo de refugiados, desde un campo de refugiados forjó su percepción, se apropió de una lengua y empezó a utilizarla como herramienta, como arma. Vamos a leer un poema que se llama Ahora que terminó la guerra. Ahora que terminó la guerra, un poema que tradujo David Wapner. Ahora que terminó la guerra, el cuerpo que perdí, mi cabeza, mis dedos, mis brazos, vuelve a estar disponible como si acabara de regresar a su lugar. Ahora que terminó la guerra, pongo mis manos sobre mi cabeza y corro. No hay sol ni lluvia, no hay prisa, me acostumbré a proteger mi cabeza. Ahora que terminó la guerra, miro al cielo y extraño los pájaros y nubes, nada de aviones. Ahora que terminó la guerra, me hago de mucho, mucho pan. Un pan para cada amigo y voy al cementerio. Ahora que terminó la guerra, la escoba barre polvo, trozos de vidrio, tornillos de puertas rotas, barre las piedras derrumbadas de las paredes, fragmentos de taza de té doradas, el marco de fotos familiares, juguetes para niños, platos playos. Lo acumulo todo aquí en mi corazón. Ahora que terminó la guerra, mi madre viene a disculparse. Dice, ya no hay lugar para recibirles. El cementerio se llenó, por fin. Ahora que terminó la guerra, pienso en dormir. Mis amigos viajeros regresan todos para pasar la noche juntos. En soledad bebo té. Ahora que terminó la guerra, apago el teléfono y duermo. Otra guerra comienza en pesadillas. ¿Qué dicen? Me cuesta decir. Gabriel Reches con el segmento de poesía de Y Si Sale Bien. Y si sale bien, un encuentro catártico a mitad de la semana. ...20 minutos, un montón de mensajes, vamos a leerlos a todos, les prometo, pero antes, Belén, por favor, sacame un poco de las noticias oscuras del mundo, Sí, perdón. tráeme algo de luz, sos luz, haz la luz, querida. ¿Qué nos traes hoy en Falopita de Redes? Hoy les traigo la mejor falopita que tomé en el fin de semana, Uy. que fue Aladi. Ah, mirá vos, de la buena. De la buena, de la buena, de la buena. Fui al Resi de Lali y no quería dejar de retratar este momento único que vivimos quienes estuvimos ahí. Vamos a hablar un poquitito, a introducirnos. Primero, 90.000 personas hizo la Dispósito, llenó 2 veces. El 24 y el 25 de mayo, el fin de semana pasado. Tuvo 7 cambios de ropa. Bueno.
33 canciones con su recorrido histórico, estoy haciendo las cifras. Bien. Y 1.200 kilos de alimentos recaudó con la organización Ningún Pibe con Hambre, porque el último día, unos días antes del show, difundió que podían llevar alimentos para la organización Ningún Pibe con Hambre. Estuvieron 16 drags en el escenario y miles de putos, tortas, maricas, mujeres, la estuvimos viendo a nuestra Lali Espósito. Y traje algunos videos, vamos a ver el primero, que es ella emocionada porque fue la primera intervención que hizo en el recital. Ay, ¿tiene sonido? Mira, esto es así. ¿Qué está pasando? Ay, ponelo de nuevo, por fin. Me están regalando un Vélez por segunda vez en nuestras vidas. Esto es así. ¿Qué está pasando? Esto no es mentira, no es un sueño. Buenas noches, Buenos Aires. Buenas noches, Vélez. Ahí miren lo chiquitita que es Lali Espósito, mide 1,5 metros. Me siento representada porque... En la radio no se nota, pero Belu está en el metro y medio. Línea Lali Espósito total. Línea Lali Espósito total. Bueno, se la vio gigante en el escenario con este recorrido que fue... ¿Por qué dice ella que fue su segundo Vélez? Porque el primero fue con el Disciplina Tour, que llenó su primer Vélez y esta vez llenó 2 Vélez, y en septiembre que va a Vicky que va a una despedida soltera, no sé, me contó unas cosas extrañas, pero que va el 6 de septiembre también a ver a Lali como salida de Amichas. Estuvo presentando en este Vélez, me río porque ella lo dijo mal al principio, No vayas a atender cuando el demonio llama, que es su disco, que es mucho más rockero. Lo hablábamos con un amigo, fui a verlo con mi amigo Lucho, que dice, claro, yo a Lali la conozco desde que soy chiquito. ¿Por qué? Porque nosotras, la generación que tiene 30 en estos momentos, en 30, 35 años, crecimos con Lali Espósito. Patito Feo. No, línea Cris Morena. Primero estuvo en Chiquititas. Cris Morena, la escuela Cris Morena. Se ofende Di Mare. Casi Ángeles. Cancelado. Sí, cancelado. Casi Ángeles. Después la vimos en su etapa de actriz, en cuando hizo una novela que se disfrazó de monja. En todas esas... Esperanza Mía, exactamente, Esperanza Mía. ¿Acaso tengo fanático? Yo no sabía ni de dónde salió. Desastre, perdón, Reches. Fanático. Esperanza Mía. Después fuimos viendo y la fuimos viendo en distintas novelas, en distintas situaciones de su vida, hasta que comenzó a hacer música, ¿no? Y empezamos a entender de que, bueno, en realidad capaz que ella le gustaba la comedia musical, formación Cris Morena, todo lo que te da esos escenarios Casi Ángeles, pero en realidad lo que quería hacer era música. Y comenzó su trayectoria musical con mucho esfuerzo. Dice que fue para ella muchísimo esfuerzo, pagar su primer disco, que las disqueras la vean como una persona seria, como una persona que podía no solamente ser un ícono de Cris Morena, sino convertirse en un artista. Y fue haciendo ese recorrido, entonces sentimos que crecimos con ella, y que fue creciendo también su música. Y en el último disco se puso un poco más rockera, tenía canciones anteriormente como Ego o Bound Bound, que eran como más popeadas, más naif, un poco de cornuda también. Entonces fuimos viendo que ahora está en un rol muchísimo más empoderado, muchísimo más de crecimiento, con otras influencias, con otras musicalidades, y en No vayas a atender cuando el demonio llama, es una construcción de eso, un culmine, ¿no? de una artista, de una mujer argentina que hace pop, pero también
oscila entre el rock y tiene muchas colaboraciones con los Miranda, está Dylan también en el disco, que muchos de ellos estuvieron en el show. Después estuvo, obviamente, estuvo Moria Kazan. La vi, Moria Laguán. La viste, yo lo había visto justo al principio al Pato Galmarini, y yo digo, ay, bueno, entonces de pronto va a aparecer Moria, pero apareció Moria en el escenario cantando el tema ¿Quiénes son? ¿La Moria de negro o la Moria de dorado? Porque... La Moria de dorado. Estuvo en sus dos en sus dos Vélez. Y Moria dijo algo muy lindo como, es la primera vez que yo me cuelgo de alguien. Y nada, bueno, reconoció ese trabajo y esa entrega que tiene Lali Espósito en el escenario. Después se vivió un momento muy emotivo en medio de eso con uno de sus canciones que se llama Soy, que es una canción que fue politizándose con el tiempo. Ella lo describe en algunas entrevistas. Soy es una canción de su segundo disco, pero que la comunidad LGTBI, por la musicalidad y por su letra, fue tomándolo. Y ahí vamos a ver el tercer video, que es Soy, para que vean el despliegue. Wow. 16 drags en el escenario, como les conté. Para quienes no lo están viendo, hay una drag con alas, atrás una drag como con unas coronas de espinas, pero sí, brillantes, mucho disfraz, un duende, ¿qué es ese? No, son distintas performances, el drag. Entró la primera drag que tiene las alas pensábamos que en un momento iba a ser como la drag el lip sync, y de pronto aparece obviamente Lali ahí como madre de todas ellas. Madre en la cultura drag es, se le dice a la persona que te inspira, a la persona que te guía. Entonces Lali para muchas personas de la comunidad LGTBIQ es una mother. Ay, madre Lali. Sí, y después obviamente el show estaba cargadísimo, cantaban y el que no salta votó a Milei. O sea, era un público bastante politizado. Y ella, antes de una de sus canciones, que es por la que en estos últimos tiempos se hizo muy conocida, que es Fanático, habló un poco sobre el contexto, pero fue sutil. Creo que no fue nada grotesco, fue una respuesta como ella sabe dar. Veamos el video 2. No, ese no. Video 2. A ver, el 2. Está por ahí. Con el otro, el que es como vos, el que vive contigo al lado. El corazón de alguien es lo que importa. Pero hay que hacer canciones para devolver un poco la patada a veces. Ya que estamos. ¿Qué es esto? Amigos, se viene lo que supuestamente es el final del show. Y ya vendí que esto no es un final. Muy mala ella. Es una de las canciones más importantes de la noche, por lo menos para mí. Pero antes, quiero pedirles un aplauso, un grito, toda la euforia para nuestro director musical, nuestro gran director musical, Juan Jiménez Q. Bueno, también tuvo una dinámica muy piola sobre el escenario. Esto fue antes de cantar Fanático, que fue presentando a los músicos en distintas instancias. No los dejó para el final, no es como un accesorio, sino de cada uno habló de manera muy amorosa. Ella con su equipo lo dijo en varias entrevistas, se relaciona de una manera amistosa y de familiaridad. Muchos de su madre, sus primos son parte del equipo artístico que la acompaña a todos lados. Entonces, bueno, fue nombrando así a los músicos. Y quiero que vean, vamos así, ahora sí con el último video, porque fue el mensaje directo para Javier Milei. Antes les digo, las palabras que dice acá, por si no se entiende, porque es una parte que canta el público a capela. Ya entiendo qué te pasa si sos tan solo un niño, aunque te hagas el malo, te está faltando cariño. Yo no tengo enemigos y no los necesito,
igual vení, acércate que te firmo la fotito. A ver, vemos a Lali. Fanático, bueno, Fanático es la primera vez que canta Fanático en arriba de un escenario, en público. Lo había hecho en el programa de Susana Jiménez, pero bueno, ahora con público, el público explotó. Realmente hay un video que pusimos también en el Grito del Sur que lo pueden ver cómo explota el Vélez con Fanático. El show fue increíble. Para mí también es un mensaje de lo que se trata esta época. Voy a hacer una bajada de línea. A ver, Chan. También entender de que hay personas, todas las personas que estaban ahí, estaban en desacuerdo con el gobierno de Milei. Estoy totalmente segura de eso, porque el que estaba al lado era el mío, era un fueguino. Abajo había unas pibas, unas girlies súper fashionistas, pero que saltaban cuando decían de que no salta voto a Milei. Entonces creo que necesitamos un poco de mensajes también un poco más relajados. Entender que hay momentos para la bajada de línea sin que sea burda, y momentos para saltar y locos y descargar esta euforia que sentimos todos cuando nos encontramos con otros, porque el recital es una misa, es un ritual muy, muy importante para quienes concurrimos a ese lugar, y que a veces es necesario encontrarse con otros, saltar, reírse, habitar las situaciones que nos están pasando en nuestras vidas personales, en nuestras vidas económicas, que cada vez van en detrimento, pero que elegimos un momento, una ritualidad para ir a compartir con otros. Y eso a veces es un mensaje político también. Digo, que Milei no haya dicho absolutamente nada del show significa que el tipo entendió que contestarle a Lali solamente iba a acrecentar el odio que tiene el público también, que apoya a Lali, porque atacan directamente a una diva, ¿no? A una diva, a una artista como es Lali. Lali es nuestra Swiftie, Lali es nuestra Taylor Swift. Como para Donald Trump, Taylor Swift es un grano en el orto. Lali es una artista que le molesta a Javier Milei, que le molesta, lo dijo, cada vez que puede la ataca, y esta vez decidió hacer silencio porque entendió que el mensaje estaba ahí, con esas 90.000 personas yendo a pagar una entrada de entre 35.000 y 70.000 pesos para ir a ver a la chica que había sido atacada por Javier Milei. Había familias enteras. Había personas que eran fanáticas de Lali desde que es chiquita. Había personas que simplemente se acercaron ahí porque Javier Milei puso en el foco a Lali. Y yo creo que la mejor respuesta que le pudo a ella es una respuesta artística sobre el escenario, con un pequeño gesto, sin burdos mensajes, y entendiendo que a veces solo la gente quiere ser feliz y quiere disfrutar. Así que para Lali, que nos hizo muy felices en estos días, y porque en ella vemos una fuerza enrolladora, artística y de resistencia feminista en tiempos en donde pareciera que todo fuera todo tan masculino y todo tan burdo y todo tan asquerosamente, no sé cómo describirlo, todo asquerosamente Milei, así. Belén Huerto. Vamos con mensajes porque estamos súper en deuda. Diego de Lanús, gracias Jair por no ser tibio en este asunto de Palestina, que muchos por ser pro Palestina te tildan de antisemita. Que mejor que una persona como vos que hable de este tema. Diego de Lanús. María Cristina Ortiz también nos dice: un gran saludo al embajador palestino y toda mi solidaridad
solidaridad con el martirio que está sufriendo. Desde Saavedra, María Cristina Ortiz. Buenas noches, igual que el entrevistador. Soy judío, me parece inmensamente valioso lo de Yair. Pienso como el embajador que el gobierno del Estado de Israel tiene conductas nazis. Cintia de Cañuelas, es insoportable ver el genocidio del heroico pueblo palestino en directo. Vergüenza la política exterior argentina, vergüenza los medios de comunicación pro-sionistas. Peter dice: fuerte el abrazo para mis hermanos palestinos. Palestina libre, saludos de Bernal. Bueno, acá también nos deja mensajes en el YouTube. Pocho Brizuela desde La Rioja. Un abrazo al embajador desde La Rioja. Estamos junto al pueblo palestino. Basta de genocidio del Estado terrorista de Israel. Viva Palestina. También muchos aplausos a Lorena Pocoy por acompañar esta causa. Y Juan Borgoña desde Chile también manda saludos al programa y obviamente al embajador. Gaby Reche, conmovida y temblando por el poema que nos leíste, nos desgarraste, debo decir, del palestino Nasser Rabá, gracias, aunque es una palabra que no encaja. Acá también Jorge de Morón, hola, el muro de Cisjordania generó un archipiélago terrestre, los checkpoints son humillantes, Israel es un proyecto de colonización en un periodo de descolonización, provoca la necropolítica llevada a cabo por el Estado y sus colonos. Lucila, también Walter de Quilmes, Yair, admiro tu valentía por comunicar lo que está pasando en Palestina. No Wonderland está en OK.ru, ahí tienen la dirección. Leo de La Matanza siempre bancándonos, nos manda un montón de mensajes hermosos, igual que Diego de Corrientes, que pide que una aparición semanal en la radio de El Embajador. Silvia de Luján, el poema de Nasser Rabá me perforó el alma, me dejó temblando. Todo esto lo vamos a estar subiendo a @elgritoDelSur. La verdad, hoy nos quedamos re cortos de tiempo. Sebastián Furlón en la producción, Vicky Nardone en la puesta en el aire, Carlos Di Mare al mando de la operación técnica, Pablito Casasola poniéndolos en el YouTube. Muchas gracias, Gaby, hoy de 10 el laburo. Gracias, querida compañera Belén del Huerto. Gracias. Mi nombre es Yair Sibel, un abrazo grande a todos los que están del otro lado, son nuestro motor para seguir acá, hoy en un programa muy especial que tenemos el orgullo de que haya salido de nuevo por la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Nos vemos el miércoles que viene en esto que se llama Y si sale bien. Chao.